Imagina esto, estás parado al borde de un río turbio, viendo cómo el agua se arrastra llena de barro, sedimentos y bacterias invisibles, y alguien te dice que con 2 simples pedazos de metal, puedes beber de esa agua sin enfermarte. No pilas. No químicos. No filtros caros que caducan cada 2 meses. Solo cobre y zinc tocándose dentro del agua. Y en segundos, la magia empieza. Las bacterias mueren, los metales pesados se adhieren al metal, el cloro desaparece, y el agua sale más limpia de lo que muchas ciudades nos venden por grifo. Suena increíble, ¿verdad? Pero esto no es un truco moderno. Los egipcios lo sabían hace más de 4400 años. Guardaban agua potable en vasos de cobre para mantenerla segura. Los griegos hicieron lo mismo. Los romanos lo implementaron en su infraestructura. Los aztecas, al otro lado del mundo, llegaron a la misma conclusión sin tener idea de los mediterráneos. Incluso Hipócrates, el padre de la medicina moderna, escribió sobre el cobre como purificador alrededor del 400 AC. Durante milenios, lo único que la humanidad necesitaba para beber agua segura era 2 metales y movimiento del agua. Y luego, en 1984, un hombre llamado Don Squid accidentalmente demostró la ciencia moderna detrás de esto. Sumergió un bolígrafo de latón en agua clorada y vio cómo el cloro desaparecía ante sus ojos. En 3 años tenía una patente. En menos de una década, NASA estaba usando el mismo principio en naves espaciales orbitando la Tierra. Pero hoy la industria del agua genera $35.000 millones al año, vendiéndote cartuchos de plástico que caducan cada 60 días. Una técnica que usa 2 metales de cualquier ferretería por menos de 5 pesos no puede ser empaquetada, ni patentada, ni vendida en suscripciones. Y lo que no genera ganancias recurrentes, sencillamente, no puede permitirse que se difunda. No enterraron este conocimiento porque fallara. Lo enterraron porque funcionaba demasiado bien. Bienvenido a Forbidden Camping, donde desenterramos lo que la industria del auto ha querido que olvides. Antes de que sigas, si aún no estás suscrito, dale clic a suscribirse y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves el agua para siempre. Ahora retrocedamos en el tiempo. Año 2400 a.C., a orillas del Nilo. Un sanador egipcio prepara agua para un soldado herido. No la hierve, no le añade químicos, no pasa el agua por arena ni tela. Simplemente vierte el agua lodosa del río en un recipiente de cobre, y espera. Al amanecer, el agua ha cambiado. Huele más limpia. Sabe pura. Tiene un brillo metálico que el sanador ha aprendido a confiar para salvar vidas. El soldado bebe, la herida no se infecta, y el sanador lo registra, no como magia, sino como medicina confiable, un conocimiento que debía preservarse. El Papiro Smith, uno de los documentos médicos más antiguos, escrito alrededor de 2400 a.C., describe explícitamente cómo usar cobre para esterilizar agua potable y tratar heridas de batalla. Esto no era un secreto de aldeas, era medicina codificada y transmitida por generaciones de médicos egipcios. Sigamos al Mediterráneo. Los griegos adoptan la práctica siglos después, expandiéndola. Hipócrates escribe sobre compuestos de cobre para tratar úlceras, infecciones y enfermedades pulmonares. Pero lo más fascinante es lo que hacen los marineros griegos en largos viajes por el mar. El agua almacenada en barriles de madera se vuelve verde y fétida en días, generando bacterias que causaban disentería violenta, matando a hombres por decenas. Los barcos que usaban vasijas de cobre mantenían el agua potable semanas o incluso meses, bajo el sol mediterráneo. Los griegos no entendían bacterias ni iones, pero veían los resultados. Los que bebían de cobre sobrevivían, los que no, morían. Los romanos llevaron esto aún más lejos. Instalaron tuberías de cobre en acueductos, llevando agua más limpia a baños, fuentes y hogares. Plinio el Viejo documentó soluciones de cobre para infecciones de oído, llagas bucales y parásitos intestinales. Los legionarios romanos llevaban vasijas de cobre en campañas por Europa, África y Medio Oriente, previniendo enfermedades que históricamente mataban más soldados que las armas enemigas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los aztecas, sin contacto alguno con el mundo mediterráneo, descubren el mismo principio. Hacían gárgaras con mezclas de cobre para dolor de garganta, infundían agua ceremonial con cobre para evitar infecciones y consideraban el metal sagrado. 2 civilizaciones, miles de kilómetros y años de separación, llegando al mismo descubrimiento, química fundamental esperando ser comprendida por la ciencia moderna. Mantente aquí,
Porque lo que un hombre con un bolígrafo de latón descubre en 1984 cambia todo lo que creíamos sobre filtros de agua. En la India, esta tradición perdura hasta hoy. El agua sagrada del Ganges se almacena en vasijas de cobre llamadas Tamra Rajrajal, un ritual que ha continuado ininterrumpidamente por siglos. Investigadores de la Universidad de Southampton probaron esta práctica en laboratorio. 16 horas de almacenamiento en cobre redujeron en 97.7% las bacterias dañinas, incluyendo E. coli y Salmonella, sin filtros ni químicos. Incluso los chinos usaban monedas de cobre como medicina para la vejiga desde 1600 a.C., y los fenicios colocaban tiras de cobre en barcos de guerra para evitar que organismos biológicos ralentizaran sus flotas. Durante la Edad Media, quienes podían permitirse utensilios de cobre sufrían menos enfermedades transmitidas por agua que los pobres, que bebían de barro y madera. Cada gran civilización descubrió, de forma independiente, que el cobre purifica el agua. Durante más de 4000 años, era conocimiento común. Y luego llegó la revolución industrial, y con ella, un concepto radicalmente rentable: hacer que olvides cómo purificar agua gratis, para venderte filtros caros, cada pocos meses. Ahora llegamos al punto donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. Porque hasta aquí parecía historia, tradición, folclore. Pero la ciencia moderna lo confirma, y de una manera que te hará replantearte todo lo que creías sobre filtros de agua. Cuando el cobre entra en contacto con agua, libera partículas cargadas llamadas iones cúpricos, con una carga positiva de +2. Estos iones no flotan pasivamente. No están ahí por si acaso. Son asesinos microscópicos de bacterias. Penetran la membrana de las células, destruyen enzimas internas, interrumpen la reproducción y terminan con ellas. Literalmente, cada bacteria que toca el agua tratada tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y no lo digo yo, lo confirma la revista Journal of Health, Population and Nutrition. Almacenar agua en cobre por 16 horas redujo 97% de todos los microorganismos dañinos, sin filtros, químicos ni energía. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más increíble. Cuando combinas cobre con zinc, sucede algo que los antiguos no podían explicar, pero que la electroquímica moderna entiende perfectamente. Esto se llama una célula galvánica. Luigi Galvani, el científico italiano, lo descubrió hace siglos. El zinc, más reactivo que el cobre, cede electrones al contacto con este último mientras ambos están sumergidos en agua. Ese flujo de electrones crea una corriente minúscula, invisible, imposible de sentir, pero lo suficientemente potente para acelerar la purificación. El zinc es el ánodo, sacrificándose en beneficio del proceso. El cobre es el cátodo, recibiendo electrones y canalizando la energía hacia la reacción. El agua contaminada completa el circuito, permitiendo que las cargas destruyan bacterias y capturen metales pesados. Es la misma química que hace funcionar tu batería, pero en vez de encender un celular, purifica el agua. Y los números son impresionantes. Un medio de cobre-zinc, conocido en la industria como KDF, Kinetic Degradation Fluxion, elimina 99.9% del cloro al contacto, captura plomo, mercurio, arsénico, hierro, aluminio, y simultáneamente mata bacterias, algas y hongos. Todo esto sin reemplazo constante ni electricidad. Mientras tanto, los filtros de carbón activado, los que encuentras en cualquier camping o frigorífico, deben cambiarse cada 2-6 meses, y aún así solo eliminan una parte de los contaminantes. Comparando costos, un filtro de plástico dura meses y cuesta entre $20 y $80 por reemplazo. Un puñado de cobre y zinc cuesta menos de 10 pesos y dura años. Déjame decirlo otra vez, 10 pesos versus 600 pesos, por un rendimiento superior y años de uso continuo. Y sin embargo, la industria del agua prefiere que no sepas esto. Ahora, una de las historias más fascinantes. En 1968, NASA probó esta tecnología en condiciones extremas. Necesitaban un purificador para los astronautas del Apolo, en medio del espacio, donde el agua contaminada podría significar muerte instantánea. Pesaba apenas 9 onzas, era del tamaño de un paquete de cigarrillos y requería mínima energía. ¿El secreto? 2 metales, cobre y plata. Solo eso. Los iones liberados mataban el 100% de las bacterias presentes, asegurando que los astronautas sobrevivieran en el vacío del espacio. Más tarde, una compañía privada comercializó esta tecnología, combinando cobre y plata en filtros domésticos. Independientes confirmaron, elimina E. coli, Salmonella, Legionella, Staphylococcus y Streptococcus,
incluso las resistentes al cloro. Y aquí viene la parte que debería enfurecerte. Hoy, camina por cualquier tienda de camping y verás bombas de plástico, filtros de carbón, V-Pens, pastillas químicas, todos requieren reemplazo, recargas, baterías o químicos. Nada de cobre zinc en las estanterías. ¿Por qué? No es que falle. Funciona demasiado bien y no genera ingresos recurrentes. La industria del agua vale $35 mil millones al año y depende de clientes cautivos comprando filtros cada pocos meses. Una tecnología que dura 6 años por menos de $10 no sirve para hacer negocio. Entonces, en lugar de promoverla, la marginan, la esconden y la llaman obsoleta. Ahora, hablemos de algo crítico. Sí, esto no es perfecto para todo. Cobre y zinc no eliminan pesticidas ni químicos orgánicos, ni funcionan solos contra parásitos como giardia. Pero para bacterias, sedimentos, metales pesados, cloro, algas y hongos, es insuperable, especialmente para camping o supervivencia. Y aquí es donde empieza lo práctico, lo que todos estaban esperando, como purificar agua con 2 metales tú mismo. Compra alambre de cobre de 14 gauge y una tira de zinc, menos de $5 en total. Corta ambos a unos 30 cm y gíralos juntos, asegurando contacto firme. Colócalos en cualquier recipiente no reactivo, botella, olla, jarra. Vierte el agua previamente colada con tela o bandana para remover lodo y sedimentos grandes. Deja reposar al menos 4 horas, 8 horas es mejor, 16 horas ideal. Durante este tiempo, la reacción galvánica hace su trabajo, mata bacterias y captura metales. Finalmente, pasa el agua por un filtro de carbón casero, como un calcetín lleno de carbón de campamento. El cobre zinc mata la biología, el carbón captura química residual, y tienes un sistema de 2 etapas que rivaliza con filtros de $50 o más. Un caso real, un excursionista en Colorado comparó este método con un filtro comercial de $45, enviando muestras a un laboratorio independiente. Resultado: cobre zinc carbono eliminó 98% de bacterias, el filtro comercial 99.5%. Diferencia mínima, precio más de 900% menor. Para setups permanentes, compra granulado KDF55, aleación cobre zinc, online, llénalo en un tubo PVC de 30 centímetros, agrega carbón activado arriba y cubre con malla. Tienes un filtro de gravedad que purifica miles de litros por $15-20 durante años. Comparación: un sistema comercial similar cuesta $80-300 y necesita reemplazos constantes. Antes de seguir, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita recordar esto. Cada SARE preserva lo que la industria ha tratado de enterrar por décadas. Ahora que sabes cómo funciona cobre y zinc en el agua, déjame llevarte un paso más profundo. Porque entender por qué esto funciona también es igual de fascinante que la historia que acabamos de recorrer. Cuando combinamos cobre y zinc en agua, se establece un microecosistema electroquímico dentro de la botella o el recipiente. El zinc, al ser más reactivo, cede electrones al cobre, que los recibe pacientemente. El agua contaminada actúa como el electrolito, permitiendo que estos electrones se muevan de un metal a otro. Cada electrón que fluye genera una reacción química local, bacterias mueren al instante, metales pesados se adhieren al metal, cloro libre se neutraliza. Es un pequeño ejército invisible trabajando las 24 horas dentro del agua, sin gastar energía eléctrica, sin filtros que se saturen, sin químicos que alteren el sabor. Solo naturaleza y física funcionando en perfecta armonía. Y la ciencia moderna lo respalda. Estudios en laboratorios independientes muestran que el agua tratada con cobre zinc puede reducir E. coli, salmonella, Vibrio cholerae y otros patógenos hasta en un 99.9%, mientras que los filtros tradicionales, con cartuchos de plástico y carbón activado, solo eliminan una fracción y necesitan reemplazo constante. La evidencia es clara, la solución más antigua de la humanidad sigue siendo una de las más efectivas hoy. Pero, como te dije antes, la historia moderna tiene un giro oscuro. El mercado global de purificación de agua, valorado en $35 mil millones al año, se basa en un modelo de ingresos recurrentes, compras constantes de filtros, repuestos y productos químicos. Una solución que funciona durante años con materiales de bajo costo, como el cobre y zinc, destruye ese modelo de negocio. Por eso, a pesar de pruebas contundentes de eficacia, las grandes corporaciones y reguladores han empujado esta tecnología fuera del radar. La llaman antimicrobiana y la etiquetan como pesticida, la marginan y la etiquetan como insuficiente para sistemas de agua municipales.
todo para proteger sus ingresos. La realidad es simple, lo que no genera ganancias recurrentes, se oculta. Y mientras la industria vende filtros que caducan cada 60 días, tú puedes replicar lo mismo que hacía un soldado egipcio hace 4400 años o un astronauta de la NASA en 1968, con menos de 10 pesos en metales comprados en cualquier ferretería. Ahora, el paso final, cómo unir historia, ciencia y práctica para purificar tu agua de manera definitiva. Preparación de metales, alambre de cobre 14 gauge y tira de zinc. Mantén contacto físico constante entre ellos para que la reacción galvánica ocurra. Recipiente y sedimentación, vierte agua previamente colada para remover barro, hojas y partículas grandes. Tiempo de reacción, deja reposar mínimo 4 horas, ideal 16 horas. Cuanto más tiempo, más completa la purificación. Filtrado secundario, utiliza carbón activado casero para remover químicos residuales, olor o sabor metálico. Un calcetín con carbón de campamento funciona perfecto. Opcional KDF para setups permanentes, granulado de cobre zinc en tubos de PVC, carbón arriba, mallas en los extremos. Esto purifica miles de litros por año por menos de 20 pesos, sin reemplazos constantes. El resultado, agua más limpia que la de muchos grifos urbanos, sin electricidad, sin químicos, sin filtros de plástico que caducan. Simple, barato, eficiente y basado en ciencia que tiene milenios de respaldo. Piensa en esto, 4.400 años de conocimiento, documentado en papiros, en prácticas sagradas, en expediciones marinas, en tecnología espacial, y la industria moderna lo ha mantenido en silencio, porque no podían monetizarlo. Ahora, tú lo sabes. Ahora, tú puedes usarlo. Si este video te abrió los ojos, suscríbete y comparte. Cada persona que lo vea preserva un conocimiento que la industria quería enterrar para siempre. Comparte con amigos, familiares, campistas, exploradores urbanos, cualquiera que deba conocer la verdad sobre cómo purificar agua de forma segura y económica. Porque la historia del filtro de tierra, del cobre y el zinc, no es solo curiosidad histórica. Es supervivencia, ciencia y libertad, al alcance de tus manos. Lo que los egipcios, griegos, romanos, aztecas y la NASA sabían, tú también puedes aplicarlo hoy. La próxima vez que estés al borde de un río turbio, recuerda esto, dentro de tu mochila puede haber 2 metales, paciencia y un poco de carbón, y tendrás agua potable lista para beber. Sin químicos, sin cartuchos, sin gastar cientos de dólares. Solo conocimiento antiguo y ciencia moderna trabajando juntas. Así que mantente alerta. Esto no es solo un truco de supervivencia, es una lección sobre cómo funciona la industria, cómo perdura el conocimiento y cómo pequeñas acciones pueden darte independencia. Y si quieres seguir descubriendo secretos que la industria ha tratado de enterrar, mira los próximos videos. Lo que hemos empezado a destapar hoy es solo la punta del iceberg. Porque la verdad sobre la purificación de agua no murió. Esperaba a que alguien la encontrara, la entendiera y la compartiera contigo. Ahora eres parte de esa historia. Ahora sabes lo que ellos no querían que supieras. Así que ve, prueba, comparte, y sobre todo, mantén viva la historia que nunca debería haber sido olvidada.